Las películas de anime de terror son perfectas para sentir el ambiente de Halloween, con visuales inquietantes e historias escalofriantes, ya sean thrillers psicológicos o terror sobrenatural. El anime tiene las técnicas ideales para dejar una impresión duradera, con personajes retorcidos, monstruos aterradores o atmósferas oscuras. Estas películas ofrecen una experiencia que persigue a los espectadores mucho después de los créditos. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy les presento películas de anime de terror que debes de ver. No perdamos más tiempo y vamos al video. Ibara no O. Lanzada en 2009, King of Thorn es una combinación de ciencia ficción y horror de monstruos, a menudo descrita como una versión retorcida de La Bella Durmiente. La trama gira en torno a un mundo afectado por el virus Medusa, que convierte a las personas en piedra. En un intento desesperado por salvar a la humanidad, 160 voluntarios infectados son puestos en sueño criogénico mientras los científicos trabajan en una cura. Al despertar, descubren que la instalación ha cambiado radicalmente. Está cubierta de espinas y habitada por monstruos aterradores que atacan al grupo. Solo 7 logran sobrevivir y deben descubrir qué sucedió mientras estaban dormidos, en qué año se encuentran y cómo pueden salvar al mundo. La película utiliza una combinación de animación 2D y 3D que contribuye a capturar la magnitud del mundo y sus peligros. La animación 2D da vida a los personajes, mientras que la 3D resalta la escala de las criaturas, haciendo que King of Thorn o Ibara no O transmita una sensación de inmensidad y que la misión de los personajes parezca aún más difícil y desesperada. Youju Toshi o Wicked City. Wicked City es una intensa película de anime que mezcla horror, acción y erotismo. En un mundo donde la Tierra y el mundo oscuro, habitado por demonios, mantienen una frágil paz, los agentes Taki y Makie, miembros de la Guardia Negra, sí, así se llama, deben proteger a Mayart, un anciano clave para renovar el tratado que garantiza esa paz. Un grupo radical de demonios busca sabotear el tratado, desatando una serie de ataques violentos y grotescos. Bajo la dirección de Yoshiaki Kawajiri, que por cierto fue uno de los fundadores de Madhouse, la película destaca por su brutalidad visual, mostrando criaturas que desafían los límites del cuerpo humano en escenas cargadas de violencia y erotismo. Con una animación cruda y visceral, Wicked City empuja los límites de la animación de terror, ofreciendo una experiencia perturbadora y llena de acción. Biohunter. Dirigido por, nuevamente, Yoshiaki Kawajiri, Biohunter es un anime de horror y ciencia ficción que se desarrolla en un mundo devastado por un mal llamado el virus demonio. Esta enfermedad transforma a los infectados en horribles criaturas con un insaciable gusto por la carne humana, desmembrando cuerpos y dejando ríos de sangre a su paso. En este paisaje infernal, 2 biólogos moleculares y cazadores de demonios, Yoshigaya y Kamada, se esfuerzan por encontrar una cura mientras también luchan contra los monstruos que el virus ha desatado. La situación se complica cuando Kamada se infecta con el virus. A pesar de su condición, decide usar la enfermedad a su favor, intentando controlar su lado demoníaco para salvar tantas vidas como sea posible. Esta lucha interna se convierte en el eje de la trama, mientras la pareja de científicos se enfrenta a los grotescos monstruos de mitología que amenazan su mundo. Yoshiaki Kawajiri es ampliamente conocido por esas obras transgresoras que desafían los límites de la animación, y Biohunter no es la excepción. Con dientes que estallan en la carne, cuerpos que se retuercen y mutan, y una violencia y sexualidad hipersexuales, esta película demuestra que no todas las animaciones son para niños. A menudo, Biohunter se siente como un cine noir, pero con monstruos realmente memorables que añaden una capa única a esta inquietante narrativa. Memories. Memories es una película antológica de anime que reúne 3 cortometrajes de ciencia ficción con un giro de horror, creado por Katsuhiro Otomo, conocido por su gran obra prima Akira. Este proyecto también cuenta con la colaboración de Satoshi Kon, Koji Morimoto y Tensai Okamura.
quienes aportaron su talento a la narrativa. El primer segmento, Magnetic Rose, dirigido por Morimoto y escrito por el Satoshi Kon, sigue a dos ingenieros que experimentan una alucinante aventura a bordo de una estación espacial abandonada, decorada con lujosos y decadentes muebles que pertenecieron a una célebre cantante de ópera. La atmósfera inquietante se intensifica a medida que desentrañan el misterio que se oculta en el núcleo de la nave. A continuación, Stink Bomb, dirigida por Okamura y escrita por Otomo, presenta a un hombre que, tras tomar una pastilla experimental, comienza a emitir un olor mortal que provoca caos a su alrededor. Este segmento introduce un cambio tonal notable, contrastando con la profundidad psicológica de la historia anterior. Y por último, Cannon Fodder, que es tanto dirigida como escrita por Otomo, relata la vida de un joven que sueña con convertirse en oficial militar en una ciudad amurallada que perpetuamente está en guerra con un enemigo que podría no existir. Esta narrativa aborda los absurdos de la guerra y la lucha interna del protagonista. Juntas, estas tres historias no relacionadas crean visiones distintas del futuro, unidas por una animación impresionante y una escritura reflexiva. Las tramas de esta antología son psicológicamente impactantes y profundamente inquietantes, enfocándose más en la experiencia cerebral del terror que en la violencia visceral, ofreciendo un viaje cautivador a través del miedo y la incertidumbre. Ninja Scroll. Ninja Scroll de, nuevamente, Yoshiaki Kawajiri, considerada una de las películas más influyentes que introdujo el anime orientado a adultos en Occidente. Estrenado en 1993, la historia se sitúa en el Japón feudal y sigue a Yubei, un espadachín errante que, tras una traición, se ve obligado a ayudar a derrotar a los 8 demonios de Kimon, un grupo de luchadores con habilidades sobrenaturales únicas que buscan derrocar al gobierno. A lo largo de su aventura, Yubei se une a Kagero, una ninja y la única sobreviviente de su clan. Juntos se enfrentan intensas y violentas batallas contra estos demonios, quienes poseen poderes aterradores como Tesai, un gigante de piel de piedra, y Yurimaru, que utiliza hilos mortales. La película es un festín visual lleno de acción exuberante, con katanas que cortan con rapidez y violencia gráfica, características que marcan el estilo de Kawajiri como ya lo hemos visto antes. La trama está repleta de giros inesperados, mientras Yubei lucha no solamente para salvar el mundo de un peligro inminente, sino también para encontrar un lugar en él tras su traición. Con una atmósfera inquietante y música que intensifica la experiencia, Ninja Scroll se convierte en una película de anime de horror imprescindible, perfecta para los amantes de las historias oscuras ambientadas en el Japón feudal. Onichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Demon City Shinjuku. En 1988, Yoshiaki Kawajiri nuevamente presentó Demon City Shinjuku, una obra que, aunque es menos conocida que Wicked City, Ninja Scroll o Vampire Hunter u otras obras del señor Kawajiri, se ha convertido en una joya subestimada del anime de los años 80. Esta película combina la acción y el horror en un viaje clásico del héroe, donde un joven llamado Kyoya debe salvar al mundo de un poderoso psíquico, Rebi Ra, que tiene la capacidad de desatar una ola de demonios que podría destruir la humanidad. 10 años antes, Rebi Ra derrotó a Genichiro, el único capaz de detenerlo. Ahora, su hijo Kyoya debe completar la tarea de su padre, aunque aún no ha descubierto el verdadero potencial de sus poderes. Mientras deambula por una ciudad infestada de demonios, Kyoya se enfrenta a criaturas espeluznantes como un hombre con forma de araña, una mujer con tentáculos y una inquietante niña triste. Al mismo tiempo, el presidente mundial está a punto de ser sacrificado por una planta sobrenatural, lo que amenaza con traer aún más caos al mundo. La película destaca por sus impresionantes secuencias de acción coreografiadas que, junto con sus creativos y aterradores demonios, compensan su ritmo que es a veces irregular. Demon City Shinjuku es una experiencia visual que combina a la perfección terror, acción y fantasía oscura.
Y bueno, para finalizar, no podría ser otro que Perfect Blue. Sí, sé que esta película siempre aparece en todos los rankings, pero es que es tan buena que resulta imposible, o al menos muy difícil, no incluirla en este tipo de listas o videos. Perfect Blue, del aclamado debut de Satoshi Kon, es un thriller psicológico que aborda los peligros de la fama y la obsesión. La película sigue a Mima Kirigoe, una ídolo pop que decide abandonar su carrera musical con el grupo Cham para convertirse en actriz. Este giro de su vida profesional desata el descontento de sus fans, quienes critican su decisión, mientras que Mima trata de adaptarse al sórdido y exigente mundo de la actuación. La situación se vuelve más inquietante cuando Mima comienza a ser acosada por un fan obsesivo llamado Mi-Mania, mientras un sitio web misterioso sigue cada aspecto de su vida, amplificando su paranoia. Al mismo tiempo, las personas cercanas a ella empiezan a morir en circunstancias extrañas y Mima pierde la capacidad de distinguir entre la realidad y las ilusiones, cuestionando incluso si podría estar involucrada en los crímenes. La dirección brillante de Satoshi Kon mantiene a los espectadores en constante tensión, entrelazando los temas de la obsesión, la pérdida de identidad y el acecho en una narrativa retorcida. Con una animación detallada y una atmósfera inquietante, Perfect Blue crea una sensación de desasosiego que acompaña a Mima y a la audiencia durante todo el filme. La película explora cómo la presión de la fama puede hacer que las personas pierdan el sentido de sí mismas, destacando los efectos devastadores de vivir bajo el escrutinio público. Inspiradora para películas como Black Swan o El Cisne Negro, Perfect Blue es más que un simple thriller psicológico. Es una exploración profunda de los límites de la identidad y la realidad. Aclamada tanto por su brillante trama como por su tensión psicológica, sigue siendo una de las mejores películas de su género, animada o no, y una experiencia esencial para quienes buscan un terror psicológico atrapante e inolvidable.